recién la semana pasada, día viernes. En virtud de eso fue que nos vemos hasta el día de hoy, ya para arrancar nuestro tramo final, que nos llevará a la realización del examen final y donde espero que la mayoría pues puedan aprobar. He estado revisando algunos exámenes que me generan algún tipo de preocupación, no todos, pero sí hay algunos, a pesar de que se les dio el tiempo, considero pertinente, eh, donde no era una pregunta rebuscada desde mi punto de vista, pero sí veo algunas falencias importantes, sobre todo tomando en cuenta el semestre en que ustedes están cursando ya. Comprendo que ustedes llevan cursos que también ejercen una demanda importante y que de alguna u otra forma el curso correspondiente a pueblos indígenas en algún momento podría no dársele la importancia que desde mi punto de vista tiene. Algo que yo quiero hacer una reflexión es que el conocimiento es integral, no es aislado. Y mientras más conocimiento obtengamos de cualquier área, más competentes somos para enfrentar cualquier situación que nos pueda demandar el ejercicio de nuestra profesión. Recuerden que no todos vamos a ejercer la abogacía como tal, sino algunos vamos a ser consultores, asesores, y sobre todo si somos asesores en el sector público, el conocimiento de nuestra realidad nacional es vital para poder atender los requerimientos que en un momento determinado tengamos por la persona que estemos asesorando, o incluso nosotros siendo los mismos funcionarios, es importante que tengamos conocimiento, sobre todo en el ámbito social, que es a lo que pertenece el derecho de los pueblos indígenas y la parte obviamente jurídica. Pregunto, ¿alguien siente que le fue muy mal en el examen? ¿Que hable ahora o que calle para siempre? Así que honestamente quiere decir, mire, yo siento que a mí me fue mal. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo no considero tal vez que me haya ido mal, pero creo en lo de los artículos, no sé si yo pude plasmar bien lo lo que pedía, ¿verdad? Según las instrucciones, lo que había que ver de la ley, que usted nos explicó el día del examen. Sí, recuerdo. Ah, bueno, te entiendo. Fíjense que yo no soy riguroso, ustedes lo saben, yo no soy tan riguroso para calificar. Yo lo que quiero medir es que realmente hayan leído. ¿Saben qué es lo que me preocupa, patojos? Que muchos de ustedes preguntando que cuál era la resolución que había que plasmar, o sobre todavía buscándolo, googleándolo. Eso me habla definitivamente de que no existe esa lectura que debería de existir como estudiantes de derecho que son. Sí les invito encarecidamente a utilizar un poquito menos redes sociales y leer un poco más, utilizar la tecnología para podernos formar y cultivar más, porque creo que hay un poco de pérdida de tiempo. Sí, José Luis. Sí, licenciado, fíjese que a mí también yo considero que me fue un poquito mal, pero más fue en mi caso, por estar analizando tal vez la primera pregunta que se me fue un poco el tiempo. Ok, voy a hacer una pregunta para los 78 que están acá. Levanten la mano a conciencia. Miren, pues, y créanme que yo sería honesto. ¿Cuántos de aquí creen que no les fue muy bien? Que el resultado puede ser bastante mal. Que levanten la mano. Bueno, son bastantes. En virtud de lo que estoy viendo, voy a considerar el hecho de ver si podemos generar alguna actividad para poder recuperar algunos puntos. Para poderles, mi idea no es dañificar, ya pueden bajar su manita. Mi idea no es dañificar a nadie,
sino hacerles conciencia. Porque en algo tan sencillo que les tuvo que haber ido bien, porque si uno leyó esa ley o la resolución, era algo sencillo. Pero cuando uno no cumple con eso, obviamente se va a volver complejo, porque uno no va a entender una resolución en media hora, una hora, si la tengo que leer y al final hacer también un ensayo. No voy a entender un contexto como tal. Y yo sé que a conciencia, de acá lo deben de haber leído como unas 10 personas, 15 personas. Y estoy seguro que no me equivoco, pero mi idea tampoco es que ustedes truncarles el que sigan avanzando en su semestre. Es solamente generarles conciencia. Entonces, voy a terminar de calificar. Se va a terminar de calificar y posterior a ello voy a hacer un promedio de cuánto es más o menos lo que saca la mayoría y a partir de ese punto voy a dejar un trabajo para ayudarlos a reponer algunos puntos, ya sean 5 o 10 puntos, dependiendo la consideración que yo tome. ¿Les parece? Espero que créanme que la idea es que no, ni que me lo agradezcan, sino que hagan conciencia de que todos los cursos son importantes, que ustedes tienen que estudiar y prepararse. Entonces yo voy a terminar de calificar y antes de subir las notas voy a ver cómo le fue a la mayoría y ahí dependerá cuántos puntos valga algún ejercicio o alguna situación que hagamos extra para poder recuperar algunos puntos. Entonces estemos pendientes de eso. Voy a tratar de apresurarme a calificar para que yo les deje lo más pronto posible alguna actividad que tampoco va a ser leer un libro de 500 páginas ni nada así, porque no es torturar, es ayudarlos. Y sobre todo el punto es que agarren conciencia. Otra cuestión, fíjense que hay algo que me llama mucho la atención, compañeros. Muchos se manifestaron porque el examen yo lo inicié. ¿A qué horas fue? A las... por cierto, los que van a... Media, justo a la hora del curso y es el horario que nos estipuló la facultad. No, nosotros teníamos una hora distinta o que teníamos un horario distinto. Sin embargo, yo tengo la potestad de iniciarlo cuando yo quiero. No es primera vez que ustedes saben que yo examino a mi hora de clase. Lo hicimos cuando yo les di en primer año. Aparte, me sorprende que la mayoría no demuestren una empatía con los compañeros que trabajan o que saben que yo siempre doy esa situación. Entonces, yo sí quiero que como sancarlistas seamos mucho más empáticos, compañeros, que no pensemos en el individualismo, sino pensemos un poquito más en la colectividad. Es como, por ejemplo, es como en este momento yo dijera, solo voy a ayudar a Néstor, pero no a Pablo. ¿Y por qué? ¿A cuenta de qué? Lo que sí voy a hacer es, por favor, mi estimado amigo Villatoro, ese trabajo extra que vamos a dar es únicamente para los compañeros que están conectados en este momento. Está bien, licenciado. Si gusta, para poder tener ese control, grabemos la clase. Por favor, grabémosla y vamos a hacer ese listado para que solo los que están acá van a tener acceso, que ni siquiera va a ser puntos del examen, va a ser unos puntos extras. O sea, si usted sacó 15, pues 15. ¿Ustedes creen que entrar a las 7:50 todavía es pertinente? Compañeros, estamos fuera de tiempo. ¿Qué piensan ustedes siendo objetivos? Si es tarde, Lick, o sea, pues depende, si tienen alguna razón válida, pues Imagínense si usted llega a una audiencia 40 minutos tarde. aceptan, Lick, no puedo entrar. Ahí estamos. Cristina levantó su mano. Adelante, Cristina. Sí, es que así como en mi caso, me ayudaría bastante el trabajo porque yo sí leí los documentos que usted mandó y sí lo hice a conciencia, pero de tanto que estaban escribiendo en el chat, yo me confundí digamos, de documentos. Usted pidió que hiciéramos el ensayo sobre la normativa internacional en materia proteccional a los pueblos indígenas. Y yo le hice sobre la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial. Sí, pues te equivocaste. Sí, y yo ya lo había mandado
cuando me di cuenta que me equivoqué y ya no se lo quise escribir porque ya nos había dado demasiado tiempo. Entonces me sentí así como que, bueno, que tener los puntos al menos de lo de la hidroeléctrica, porque esa sí la hice. Pero la segunda me confundí porque no leí bien, la verdad. Entonces sí, siento que me iría un poquito mal ahí porque yo el ensayo lo hice mal. Ok. Tal vez yo quisiera que alguien, aparte de grabar la clase, no sé si alguien me puede, mi amigo Fernando, no sé si me puedes ayudar haciendo un formulario de forma rapidito para pasar asistencia. Es que estoy en la tablet y no puedo pasar de esa forma para que los compañeros puedan inscribirse. Claro que sí, licenciado. En estos momentos yo estaré pasando el formulario, ahorita lo estaré desarrollando. Por favor, This call is now being recorded. solo se pueden asignar, en el formulario solo me pueden aparecer, vamos a ver, 79 somos, menos su servidor, 78 menos Fernando, 77. Solo pueden haber 77 personas. Lick, a mí me aparecen 94 participantes en la sala. A mí también, Lick, 94 participantes. ¿Cuántos te aparecen, Fernando? Ahorita le digo, licenciado, en total a mí me aparecen 94 personas. Bueno, entonces nos vamos con los 94. Gracias por la aclaración. ¿Sí, Daniel? Aunque los procesos son públicos. También soy Karen. Fíjese que es que yo estoy conectada aquí con Daniel, estamos juntos, estudiamos juntos, porque vamos saliendo del trabajo, yo no tengo redes. Entonces estábamos escuchando la clase juntos, un audífono él y uno yo. Okay. Entonces yo le pedí el ingreso, pero porque él me compartió redes, pero no podemos poner como los dos redes porque se nos acaban rápido. Ok, entonces cuando llegue el formulario sí lo llenas, pero haces esa aclaración en el formulario, que estabas yo había pedido unirme, pero me rechazaron la solicitud. Entonces ya no insistí. Sí, ya no estoy aceptando. Entonces, por favor, cuando llenes el formulario, aclaras en el mismo que estás con Daniel y que hiciste la aclaración en clase. Gracias, licenciado. Solo a ellos, por favor. Entonces no puede haber más personas. Bueno, entonces, para la próxima saben que yo evalúo a la hora de clase. ¿Hay alguna objeción con eso? Buenas noches, Lick. Sí, Francisco, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, gusto saludarle. Fíjese, Lick, que yo creo que la objeción no se da tanto por el caso del horario, sino tal vez porque no se había acordado con anticipación. Sabemos que usted no tiene ninguna obligación de notificarnos, pero como la universidad notifica que los exámenes son a las 6:15, entonces lo que yo pude observar con muchos compañeros con los que yo conversé fue, licenciado, que ellos tenían el problema de internet, porque para poder asegurarse de hacer la prueba se habían movilizado a algún otro lugar, porque en sus lugares de habitación la red es muy inestable. Entonces ese era el problema, y lo que manifestaban era que si se hubiera sabido, pues entonces hubieran coordinado traslado para más tarde. Ok, gracias, Francisco, lo voy a tomar en cuenta, el aspecto que decís, pero sí lo vamos a seguir haciendo a esa hora, para que ya lo sepan como consideración. Así lo trabajé el primer semestre cuando les di a ustedes, y pues se va a trabajar en adelante, sobre todo porque yo fui estudiante trabajador, y eso me genera a mí una identificación bastante fuerte, y yo sé que, y aparte no es que yo sea intransigente en el sentido de que si usted lo mandó 1 minuto tarde, 2 minutos tarde, ya no se lo recibo, ya nadie podrá decir acá de eso, ay, que si yo lo mandé 5 minutos tarde y usted dijo que ya no me recibía el examen. Yo no soy intransigente, o sea, sé también que si estoy poniendo algunas reglas, también tengo que ser un poco flexible entre la medida de la tolerancia. Bueno, arrancando con nuestro contenido, como les digo, entonces va a haber un trabajo extra para poder sumar acá y que ustedes se recuperen un poquito. Licenciado, sí, perdón la intromisión. Con la compañera que indicó que está compartiendo usuario, que por favor me escriba para que le tomemos en cuenta y así no pierda yo el dato, por favor. Ok, perfecto, creo que ya te escuchó. Bueno, entonces vamos a iniciar, y esta unidad, que es la última, y sobre todo que yo le doy bastante énfasis, vamos a entrar a hablar un poquito del tema de los pueblos indígenas
también un poco enfocado en la experiencia que como país hemos desarrollado alrededor de este tema, hablando un poco de las resoluciones que existen en cuanto al derecho consuetudinario, que principalmente cuando hablamos de derecho consuetudinario, ojo, no constitucionario, consuetudinario porque viene de costumbre, responde principalmente a estas poblaciones indígenas, donde el pueblo, donde la costumbre es tan importante. Vamos a hablar de algunas resoluciones que existen como jurisprudencia en cuanto a algunas situaciones que se han vivido en el ámbito del derecho de los pueblos indígenas y que como nuestra Constitución reconoce este derecho, han tenido una validez. Vamos a analizar estas resoluciones porque son escenarios que en un momento determinado nos pueden servir o ejemplificar para entender de una mejor manera algunos casos concretos que nosotros podríamos tener dentro de nuestra experiencia profesional. Recordemos que el derecho internacional, más precisamente el derecho en materia de derechos humanos, tiene una especial atención en cuanto a la protección de los pueblos originarios o pueblos indígenas, sobre todo por la riqueza cultural que estos representan para cada uno de los diferentes estados. El caso de Guatemala no es una excepción y por eso es que Guatemala en muchos casos ha sido sancionado, como lo vimos en la resolución de la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, a la reparación digna hacia estas poblaciones. Pero no es un caso aislado. Vamos a encontrar muchas resoluciones que atienden a esa protección y esa visibilización que los estados de una u otra forma han tratado de atender según sus posibilidades. El caso de Guatemala no es la excepción. Yo en este caso, por ejemplo, recuerdo y con mucha frescura una resolución muy interesante que atiende al tema de la costumbre, pero también atiende al tema de los derechos de los pueblos indígenas. Yo recuerdo hace algunos años, alguien de acá me dirá, tal vez Francisco recordará ese caso que voy a contar, en una comunidad del occidente del país se dio un robo como los que pasan todos los días en muchos lugares de Guatemala, y la persona fue capturada. ¿Ustedes han escuchado de los castigos indígenas? ¿Alguien de aquí ha escuchado? De los castigos. Licenciado. ¿Y qué han escuchado? Cuéntenme, ¿qué han escuchado? Que los azotan, los azotan, llevan, ¿verdad? exacto, no recuerdo precisamente dónde fue, pero a unos que secuestraron a una señorita, los azotaron en el centro del pueblo, no sin antes, tuvieron que recorrer casi todas las calles del pueblo, descalzos y con piedras, creo que en los pies. Interesante, sí, así es. Cindy, Cristina, adelante, cuéntanos. Yo leí, igual no me recuerdo en qué pueblo fue, pero ellos entraron a una tienda a robar, los agarraron y los obligaron a pasar por todo el pueblo diciendo que eran ladrones, y al final en el parque, si no estoy mal, fue el papá el que los tuvo que azotar enfrente de todos y ellos tenían que disculparse y pagar lo que habían robado. Exacto. Y justamente el caso que les pongo es porque hace un tiempo un abogado que seguramente era muy docto también en cuanto al conocimiento del derecho de los pueblos indígenas, el conocimiento constitucional, sentó un precedente muy importante. Fíjense ustedes que el caso fue que vino una persona, robó, hizo un acto delictivo, es capturada, pero es capturada y quitada por los pobladores. Vienen y según su cosmovisión, según su interpretación del castigo, la persona es azotada en público, ridiculizada, porque es también evidenciarlo, y no sé si es expulsado de la comunidad. Ese último aspecto no estoy seguro. Viene la PNC, lo pone a disposición de juez, lo ligan a proceso, y ya cuando nos encontramos en medio de ese proceso,
viene el abogado defensor y dice que el proceso legal que se estaba llevando en contra de su cliente es ilegal, porque la ley estipula que una persona no puede ser juzgada 2 veces por un mismo caso. ¿Dónde encontramos qué artículo y qué norma es la que nos indica que una persona no puede ser juzgada 2 veces por un mismo caso? Está en la Constitución Política, licenciado. Ahorita le digo el artículo. Muy bien, así me gusta que estemos en la jugada. ¿Qué dice la Constitución? Vamos a ver qué dice la Constitución. Disculpe, licenciado, ahorita lo estoy buscando, es que no tenía la Constitución a la mano. No te preocupes, dale, dale. Néstor, adelante. Creo que no, sí, licenciado, qué pena, no tengo mi constitución a la mano, pero según recuerdo, es el principio del non bis in idem. Muy bien. ¿Y qué dice el principio? Que ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Exacto. Entonces viene yo creo que es una inconstitucionalidad la que el joven, la colega presenta, no recuerdo qué tipo de recurso, y se le da con lugar. ¿Por qué? Porque nuestro derecho, nuestra legislación reconoce el derecho, la legislación del derecho de los pueblos indígenas y reconoce ese derecho que ellos tienen en cuanto a la costumbre. ¿Qué significa eso? Que el joven ya había sido juzgado y que nuestro sistema de justicia reconoce dicha situación y la da como legítima. Y al ser juzgado después por el sistema de justicia tradicional, era una ilegalidad, era una duplicidad de sanción. Y yo creo que es una discusión por demás interesante, porque por eso es que han existido en su momento muchas discusiones en torno si un Estado debería de permitir legislaciones alternas a la que está establecida para la generalidad, porque muchas veces existen este tipo de controversias. Este caso es muy enigmático porque abrió una brecha y abrió un paradigma en el sentido de que era algo que anteriormente no había sucedido. Y fue un punto de partida para que muchas veces, ahora cuando hay un castigo previo por una comunidad que obviamente debe cumplir ciertas características, por ejemplo, donde hay comunidades indígenas muy organizadas, dígase Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán y algunos otros lugares, que donde si se castiga al delincuente, creo que existirían elementos para ya no poder ser procesado dentro del derecho ordinario. Entonces, esto nos abre el interés, esperaría yo, para que podamos discutir muchos temas referentes a estos aspectos. Vamos a tener algunas clases un poquito maratónicas este viernes, el martes que viene y el siguiente viernes. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algunos aspectos importantes como las garantías proteccionistas al derecho de los pueblos indígenas. Vamos a hablar de sentencias, incluso voy a pedir algunas sentencias de instancia y también a nivel constitucional y también de derechos humanos para que las podamos analizar acá en clase y las podamos discutir. Vamos a hablar de algunos recursos o cursos que se han presentado en casos concretos. Vamos a hablar cuestiones importantes como algunos de los principales derechos que los pueblos indígenas protegen, y vamos a cerrar hablando con el convenio 169 y vamos a hablar de los relatores especiales y directrices de Naciones Unidas en cómo atender a los derechos humanos. Creo que sin lugar a dudas, el vuelco que vamos a darle en el curso en esta última unidad
quiero hacerlo muy interesante para que salgamos de esa parte doctrinaria e histórica. Ya entendimos cómo nuestro Estado se compuso, por qué estamos como estamos, ya cada uno de ustedes tiene sus conclusiones, pero ahora debemos de entender cuáles son las herramientas. Salimos de la parte social y debemos de entrar al área jurídica. Y quiero que analicemos documentos. Vamos a desarrollar cada uno de los puntos que les hice mención, pero le quiero que ustedes ejemplificárselos, no hablarles solo de sentencias y que ustedes no vean una. Las vamos a analizar, pero yo necesito un compromiso de doble vía. Yo voy a conseguir los documentos, pero yo necesito que ustedes los lean para que tengamos una discusión de aportes. Que eso es lo que yo busco, que ustedes lean las sentencias, que vean cómo se redacta una sentencia, los elementos de una sentencia, ver algunas sentencias, si el Estado ha cumplido. En materia, hay sentencias por discriminación y racismo. Recuerdo que se colocaron, no recuerdo si fue a Efraín Ríos Montt que se le colocó una. Juan Francisco, tu persona recordará, fue a Ríos Montt que le colocaron una, ¿no? en los últimos años de su vida. Recordame, actualizame, pero hay alguien de la vida política nacional que le sancionaron por racismo. Sí, licenciado, a él le sancionaron por un montón de delitos y fue justo en el ocaso de su vida y sí estaba incluido uno de ellos. Muchas gracias. Entonces, esos son los temas que quiero abarcar, pero no solo que se los cuente como pura historia y doctrinariamente hablando. Quiero ver que miremos las resoluciones y que podamos analizar si las mismas son legales, si ustedes consideran que son ilegales, si se apegan a la ley. Porque fíjense que yo hacía una reflexión hace unos días con algunos amigos juristas y yo decía que uno de los grandes problemas que los abogados hemos caído, esta es una interpretación muy personal, es que caemos en decir es que yo interpreto la norma. ¿Realmente nosotros como abogados interpretar la norma o simplemente deberíamos de aplicarla tal cual se encuentra plasmada en la ley? Y ahí vamos a encontrar esa controversia, porque muchas veces los juzgadores únicamente, comparto con Francisco, solo aplicarla, pero ustedes no escuchan muy habitualmente que hay abogados que dicen, es que yo interpreto, es que según mi perspectiva, es que desde mi punto de vista, es que nosotros no estamos para eso, ni el juez está para eso. El juez está para aplicar la ley en casos concretos. Por eso es que yo he tenido crítica con muchos jueces y hablábamos vamos a ver, fíjense que vamos a conseguir una sentencia que yo quiero que veamos, porque son errores que ustedes no deben de cometer como futuros jueces. Es, por ejemplo, hay una resolución donde una jueza emite una sentencia y ella lo que hace es ponerse de pie y aplaudir y hacer reverencia en celebración a que una de las partes procesales obtuvo una victoria y el otro salió condenado. Sin embargo, nuestro sistema ha caído en ese tema de permitir o ser permisivo al momento de que muchos interpreten la norma cual ellos quieran. Yo por eso he sido un gran detractor del juez Gálvez. ¿Por qué? Ustedes como conocedores del derecho penal, creo que lo hablamos en alguna oportunidad, saben que la prisión preventiva tiene un máximo de ¿cuántos, jóvenes? ¿Puede ser mayor de 6 meses, licenciado? 6 meses es el tope, ¿verdad? 3 meses y una ampliación máxima de 6. Ah, correcto. ¿Y qué fue lo que hizo el juez Gálvez? Se inventó interpretaciones antojadizas que hizo que hubieran personas que pasaran 2, 3 años con prisión preventiva. Ilegal. Y esas son las cuestiones que debemos de ver al momento de analizar resoluciones. Nosotros debemos ser personas de derecho y dejar de un lado nuestras pasiones. Y por eso quiero que leamos muchas sentencias y vamos a ver esta sentencia de este tribunal
en cuanto al caso de Efraín Ríos Montt, y por el caso de las 2 R's, y no me acuerdo cuál es la otra comunidad, que yo no estoy diciendo que no hayan sido masacradas. Lo que debemos de juzgar es la resolución y si se enmarca dentro de la legalidad de nuestro derecho. Para empezar, la jueza, cuando ustedes lo miren, me van a generar su opinión. Yo voy a conseguir el video. Van a ver que se rompe uno de los principios. La objetividad es un principio importantísimo para un juzgador. Y la objetividad, obviamente, si yo le rindo reverencia o aplaudo porque Juan Francisco ganó, obviamente no existe. Sí, Juan Francisco, adelante. Gracias, Lick. Fíjese que la verdad es que es como un dilema, es una situación bien complicada, porque a mi criterio la ley no deja lugar a dudas, la ley es clara y por ejemplo el 203 de la Constitución Política de la República establece que el organismo judicial es el único encargado de administrar justicia. Sin embargo, para mí estos tribunales o estas acciones de castigo maya, esas acciones de castigo eclesiástico, de castigo de cualquier otra naturaleza. Tribunales especiales, ¿verdad? Para mí son tribunales especiales o fuerzas paralelas. Y estas, toda vez se tipifiquen dentro de estas, ya tienen el mote de ilegales, por lo que no debiera de legitimarse las actuaciones de ellos, ni siquiera en la aceptación de la culpa. ¿Sabes para mí qué otros tribunales son ilegales? Los tribunales de mayor riesgo. ¿Sí, por qué? Porque son especializados. No deberían existir tribunales especializados para conocer casos concretos. Por eso existen los juzgados ordinarios que ya conocen diversas situaciones específicas. Están los de narcoactividad, delitos contra el ambiente, los de instancia, y los tribunales, ¿qué fueron lo que conocieron? Los casos de alto impacto, que obviamente lo que hacían eran más casos políticos que otra situación, lo que los convierte en tribunales especiales. Son hechos específicamente para tratar ciertas situaciones, cuando no debería ser así. Una persona es detenida, procesada, y pues según el orden como se van recibiendo, deberían de ser asignados. No existir tribunales especiales para casos concretos. Por eso es que ahora la Corte de Constitucionalidad ya resolvió y declaró ilegales los tribunales de mayor riesgo, entre ellos donde estaba la señora Ifán. Este tribunal ya fue disuelto y fue convertido en un tribunal, un juzgado de instancia. No sé si lo sabías. No lo sabía, Lick, gracias por la información. Sí, el tribunal que presidía la señora Ifán, que gracias a Dios ya no es juez, ya no existe. Ahora es un juzgado ordinario. Y el problema es que la interpretación de la ley para servicio ideológico nunca va a estar bien. Y vamos a ver muchas situaciones. Ahora les estoy hablando del otro aspecto. Yo les hablaba de todo lo que en algún momento han sufrido ciertas poblaciones y cómo vamos a ver también cómo la legislación también ha generado, y nuestro sistema político ha generado una revictimización. O sea, ya sabemos que nuestra población sufrió situaciones que no quisiéramos que volvieran a pasar nunca, pero ustedes no han notado también que sabemos cuál es el problema, pero no se generan soluciones, pero lo seguimos victimizando porque se ha convertido en una estrategia que vende, y que ellos estén mal, al final se ha convertido en un negocio. Por eso es que usted ve una cantidad de ONGs, una cantidad de situaciones que giran alrededor de estas poblaciones, que las utilizan, o las situaciones tristes que han vivido, las siguen utilizando a favor de ciertos grupos. Entonces, ahí vamos a ver muchas situaciones políticas, jurídicas, y cómo desafortunadamente la política muchas veces también está inmersa en situaciones que deberían ser meramente o jurídicas o meramente de desarrollo para estas poblaciones. No sé si alguien quisiera aportar algo. Bueno, ahí vamos a ver entonces una sentencia. Yo tengo mucho trabajo, ya les dije más o menos de qué se va a tratar este último tramo.
Vamos a hacer un examen final bonito, interesante. Quisiera hacerlo dinámico, quisiera que pudiéramos hacer algo bonito, un examen fuera de lo tradicional, donde ustedes realmente pongan en muestra lo que han aprendido entre todas sus clases. Voy a ver qué se me ocurre y pues lo podamos poner en práctica de repente analizando alguna sentencia. Vamos a ver qué se me ocurre ahí creativo, porque sí me gustaría por lo menos escucharlos a todos o ver cómo generamos un aporte cada uno de nosotros. ¿Algún comentario? Si no, lo dejamos hasta aquí. Ya sabemos los que, por favor, vamos a estar en estos días que vamos a estar tratando. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, si no hay nada más que agregar, les agradezco mucho. Sí, el último parcial va a ser bonito. Van a ver que va a ser más interesante que difícil. Lo que quiero es que sea algo interesante. Creo que no va a ser ni examen como tal, va a ser una especie de trabajo y que lo tenemos que entregar. No sé, ahí se me va a ocurrir. Bueno, chicos, es todo por hoy. Nos vemos primero Dios en el siguiente